Bien, vamos a Génesis, capítulo desde el 43 hasta el 45. Wow, ya estamos a punto de terminar el libro del Génesis, así es que el año está corriendo y qué bueno que vamos a leer la Biblia completa en este año. ¿Por qué lloró José al ver a Benjamín? Debemos recordar que Benjamín es el único hermano de papá y de mamá de José. Es el único que no estuvo involucrado en la venta de José como un esclavo. La Biblia no lo dice, pero podemos intuir que José al principio mantenía todavía el sentimiento de dolor y malestar de que sus hermanastros lo habían vendido como un miserable esclavo. A diferencia, Benjamín, además que era su hermano de papá y mamá, no estuvo involucrado en eso. Podemos deducir que al verle, recordó no solo su pasado, su papá, su mamá, sino también el tiempo que Dios estaba dando para restaurar su vida y todos esos años de dolor. Así que esa es sin duda la razón que conmovió el corazón de José. El versículo 43-32, la segunda pregunta, nos obliga a preguntar, bueno, si esto era lo que los egipcios pensaban de los hebreos, porque no se podían sentar a la par de ellos a comer. Era abominación para los egipcios que un hebreo quisiera sentarse con ellos. Así es que viene la pregunta, ¿cómo pudieron los que escaparon de Egipto querer regresar a una comunidad que los trataba peor que animales? Porque las mascotas se aman y se sientan a comer a veces cerca de nosotros. Así es que no exagero cuando digo que los egipcios trataban a los hebreos peor que animales. ¿Cómo podían querer regresar a Egipto? Y de paso, ¿cómo podían creer que los egipcios les ayudarían antes que Dios? Inconcebible. Pero parece ser que ese es el corazón del ser humano. Regresar a quienes nos esclavizan, regresar a relaciones tristes, molestas, hirientes, para recibir más maltrato, especialmente cuando esa relación viene como consecuencia del pecado. Peor aún, intentar pedir ayuda a los que nos han esclavizado. ¿Cómo podemos siquiera imaginar que ellos querrán ayudar cuando no una, sino en repetidas veces han deseado nuestro mal? Pero bien, para tristeza de muchos, esa es la recurrencia de muchos. Volver por un camino en donde han sido lastimados, ofendidos. Pastor, al decirlo así de forma muy vaga, es difícil entender. Bueno, déjenme citar ejemplos. Aquella relación en donde un hombre ha maltratado a una mujer. Ni siquiera son esposos. En repetidas veces infidelidades y abusos de todo tipo. ¿Cómo pueden volver por ese camino? Y ese como un botón de muestra de muchos más ejemplos. Bien, número 3. ¿Por qué ahora una actitud tan madura y responsable de parte de los hermanos de José? Porque Judá dijo que él prefería quedarse en lugar de su hermanastro, porque si no su padre iba a morir, que prefería morir él. Eso anuncia madurez, eso anuncia responsabilidad. La pregunta es, ¿qué lo hizo cambiar? Deducimos que varios años se sumaron a su experiencia y parece ser que esos años
le dieron algún tipo de madurez. También debemos creer que él no vivió feliz recordando tan grave pecado de haber entregado a su hermanastro y de haberlo ofendido y lastimado de esa forma, al punto de reconocer su error y finalmente intentar corregir su error. Quiera Dios que nosotros reconociéramos también los nuestros, aprendiéramos un poquito de la experiencia y que eso nos deje ir por un mejor camino. Pregunta 4. ¿Por qué la vida de Benjamín estaba ligada a su padre? Simple. Jacob, hasta donde hemos leído, a la única mujer que realmente amó fue a la mamá de Benjamín. Así que, amando sobremanera a Raquel, obviamente sus hijos favoritos eran José y Benjamín. De allí que su atadura era precisamente esa. ¿Qué lección nos deja la primera pregunta de José al revelar su identidad? La primera pregunta que José hizo fue respecto a si su papá todavía estaba vivo. Y ahí podemos ver cómo extrañaba José a su padre. Obviamente fue un buen hijo. Y esto también nos da una buena lección. Y aplausos a todos aquellos que se esfuerzan por ser buenos hijos. ¿Por qué dice el verso 45:5, Dios me envió hasta acá? Después de 13 años de sufrimiento, Dios restauró a José y lo convirtió en el primer señor de Egipto después del faraón. Toda esa grandeza, más el sufrimiento, hizo aprender a José que Dios simple y sencillamente tenía un propósito con su vida y que lo estaba entrenando. José no habría sido un buen primer ministro ni hubiese llegado al puesto que llegó si se hubiese quedado con su vivencia de soñador, porque en ese entonces hasta un poco altanero era. No, predicador, ¿de dónde has sacado que José era altanero? Si una pizca de sensatez hubiera tenido a los 17 años, no les hubiera dicho a sus hermanos el sueño, porque hubiera podido presagiar que sus hermanos se iban a enfadar. Pudo habérselo callado, pudo haber compartido esto solo con sus papás o llevarlo donde un líder espiritual, diciéndole, ¿qué puede esto significar? Creo que José se jactó un poco, probablemente con inocencia, no con gran malicia, pero error al fin. Ahora, después de todos esos años, él reconoce que Dios tuvo un propósito y que el que permitió todo esto como un entrenamiento para esa posición fue Dios. Por eso dice, Dios me envió acá. La lección para nosotros es que a veces el sufrimiento es planeado por Dios para nuestras vidas. A veces que nos maltraten, que nos hieran y que nos muestren desprecio, es parte del plan de Dios para nosotros. Más que preguntarnos por qué son así, deberíamos preguntarnos para qué Dios permite esto. ¿Algún plan Dios tiene? Quizás hacernos humildes, quizás si eso no pasara, si no nos golpearan y no nos hicieran sentir miserables con ese tipo de actitudes, nuestra altanería se acercaría a la arrogancia de Nimrod. Pero esos golpes hacen que nuestra cerviz se doblegue y que reconozcamos que no éramos lo que creíamos ser. Así es que no estoy diciendo de ninguna forma que deberíamos entusiasmarnos con el sufrimiento, invocarlo y solicitarlo. No. Estoy diciendo que cuando nos embiste, probablemente algún propósito Dios tiene en todo ello. Y que mejor sería, como dijo el profeta, repetir
ah, pongo mi boca en el polvo por si aún hay esperanza, antes que abrir mi boca y decir cosas que no debo decir, especialmente si se me ocurre enfadarme con Dios. ¡Qué torpeza! Bien, hasta ahí, en cuanto a Génesis, ya habrán notado que por ser un libro histórico, los párrafos desglosados son apasionantes como historia. La historia es propicia para aplicarla a nuestra propia historia, pero no está muy atada, desde luego, al estudio teológico, doctrinal. No por eso estoy diciendo que no es enriquecedora, solo estoy diciendo que es diferente. Especialmente los que están estudiando la primera carta de Pedro con nosotros ya habrán descubierto que el estilo literario hace diferente muchas cosas. Sí, Jenny. Hermano Alonso pregunta, bendiciones, pastor. Quería preguntarle por qué José no buscó antes a su familia, ya cuando él era jefe. Es una muy buena pregunta, hermano Alonso, que me la he hecho antes. Y la Biblia no responde esto, así que lo único que tenemos es derecho a hacer conjeturas. Y en cuanto a ese derecho, que espero no me equivoque mucho, creo que había 2 o 3 razones. La primera es que aunque él fuera el primer señor de Egipto, no tenía el permiso de salir en la época de la hambruna, porque él estaba preparando esa época difícil. Pero pudo haber ido en la época de los 7 años de prosperidad. Bueno, esos debieron ser años terriblemente ocupados, mientras preparaba los años de hambruna. Esa puede ser una respuesta. La otra respuesta puede ser que José llegó a pensar que ya no tuvo más familia y que eso había pasado, había desaparecido. De ahí que su primera pregunta es: ¿vive aún mi padre? Tercero, es muy probable que él todavía guardara resentimientos, raíces de amargura que no había podido resolver. Y yo no lo culparía, después de tanta paliza recibida de sus hermanastros, ¿qué deseos podía querer tener de volver a verlos? Y si se iba a enfrentar de nuevo al maltrato, pues ¿para qué? Hacer eco de su grandeza solo habría sido agrandar también el problema. Pero la Biblia no lo dice. Así que si cualesquiera de los que me están escuchando tienen otra posibilidad, bienvenida. Sería interesante que enriquecieran esto. ¿Más? Quizás por eso los prueba antes de... Por eso prueba a los hermanastros, sin duda. Yo estoy convencido que el plan de José, cuando lo metió a la prisión, no era perdonarlos. Es que se iba a vindicar, se iba a vengar. Y de no ser porque el Espíritu de Dios tocó su corazón, lo habría seguido haciendo. De hecho, notan que él no se quebrantó con ellos. Él se quebrantó con Benjamín, no con sus otros 10 hermanos. Y no estoy por eso sus hermanastros, sino por eso estoy diciendo que José era malo. Solo estoy diciendo que no era de hierro. Y estaba obviamente agotado después de tanto maltrato. Hermano Humberto Larín pregunta, Sí. Aunque se puede cambiar, ¿es José el mejor ejemplo de perdón entre los mortales? Sin duda que sí, hermano. Tanto, hermano Larín, que Chuck Swindoll escribe la biografía de José en su serie de biografías de grandes hombres de la Biblia. Ha escrito como 10 o 12 libros, Chuck Swindoll, de esos grandes hombres. Ha escrito a David, a Abraham, a Elías, a Moisés, a Esther, a Ruth y otros más. Los leí todos ya. Todos son muy, pero muy, muy, muy buenos. Superlativamente buenos. Pero dentro de todos ellos, el de José, qué libro, Ese libro a mí me quebranta cuando lo leo, porque lo he leído 2 o 3 veces.
Dice, no lo hemos leído en el club. De veras, ¿no lo hemos leído en el Solo club? Elías, Jesús. Bueno, no los voy a poder complacer y tu antojo que estoy presagiando de que lo incluya. Lo que pasa, Jenny, es que ya lo leí 2 o 3 veces. Entonces, volverlo a leer sería como... Pero a nosotros no. Sí, pero se los dejaré de tarea. No, no estoy siendo egoísta, por favor, no me juzguen de forma severa. Simplemente esto. Saben, esto del club de lectura, si para alguien ha sido de bendición, es para mí. Cada libro que busco es como ir de nuevo al seminario y cobijarme bajo una clase de un maestro reconocido y estudiar la palabra. Entonces yo estoy anonadado y aprendiendo. Por ello, ir a libros que ya leí sería como Bueno, pero no retroceder. dijiste lo del libro. Sí, porque me interrumpiste, ya ven, pero me debo someter. Bueno, ese libro me quebranta y me hace llorar repetidas veces cada vez que lo leo. ¿Y saben cómo se titula? José, una historia de integridad y perdón. Porque si algo recalca la vida de José o ilustra la vida de José, es el perdón a sus hermanos. ¿Quién pudo haber perdonado a hermanastros que lo han hecho sufrir y lo han hecho sentir que no es su hermano? Solo alguien con la gracia de Dios como José. Y de ahí que el libro se llama Un hombre de integridad y perdón. Bien. Escribieron unos comentarios. Adelante. Blanca Faz dice, yo creo que Dios estaba trabajando con José en perdonar. Absolutamente de acuerdo con usted, hermana Blanca. Hermano Murillo dice, como príncipe de Egipto no podía ir solo por ir. A ver, como príncipe de Egipto... Porque va a ir a exacto, por su posición de príncipe, no era fácil para José tomar camino. Al menos no aún. Supongo que planeó después de que pase el resultado de estos... Es que los primeros 7 años estuvo a prueba. ¿A qué me refiero? Llenando los graneros. Los otros 7 años estuvo a prueba, ¿cómo? Que los graneros que llenó fueran suficientes para cubrir la hambruna. Así que pienso que esos 14 años no podía moverse. Dale. Hermano Romeo Amin dice, al hablar José ásperamente a sus hermanos, es señal que les guardaba rencor. Sin duda. Y Romeo, yo me uno a usted en cuanto a decir que él les guardaba rencor. No estoy diciendo que se aplaude rencor, ni estoy aplaudiendo el rencor de José, solo estoy diciendo no era de hierro. No lo estoy aplaudiendo ni justificando, solo digo, wow, después de sufrir tanto. Y Odali dice, el plan de Dios se le reveló hasta ese momento, él entendió el porqué. El plan de Dios se le reveló hasta ese momento, sí, y hasta ese momento él pudo perdonar. Cuando entendió el plan de Dios. Bueno, quizás hasta que nosotros entendamos el plan de Dios, vamos a poder perdonar. Sin embargo, si no aprendemos a perdonar, aún sin entender el plan de Dios, tampoco vamos a poder soltar nuestras propias raíces de amargura. Así es que si la enseñanza, una de las enseñanzas es perdonar y a su alcance o al mío está hacerlo por sanidad personal, más que por lo que los hermanastros, en este caso, quieran decir, es mejor practicarlo, el perdón. Gracias, Odalis. Y Sandra Mar dice, ¿cómo se llama el libro? Lo quiero leer. Hermana Sandra, se llama José, una historia de integridad y perdón, escrito por Charles Swindoll, de la serie de los grandes héroes de la Biblia. Y no sé si está en internet, no lo creo. Pero ya está en formato de bolsillo, en un formato barato, valen como $7. Ella es de Hollywood. Ah, ok. Si está en Hollywood, hermana, yo no sé si en Hollywood vende en formato de bolsillo, pero sí está en formato normal el libro.
Aquí en El Salvador vale como 20, o valía cuando yo lo leí, hace 10 años, como $25. Pero les puedo asegurar, cada centavo de ese dinero lo vale ese libro. El de José y el de David son para mí, de toda la serie de Chuck Swindoll, de las series de los hombres de la Biblia, de los grandes héroes de la Biblia, y digo los grandes héroes porque también hay 2 mujeres en todo ello, David y José son los mejores. Sigamos. Terminamos. Vamos para... ¿Y qué? ¿Son ya las 26? 25. Ay, ya no hay tiempo para discurso. Antes de ir a discurso, 2 minutos. 1000 gracias por escribir. Realmente enriquecen y me animan, ¿saben? Por cierto, les quiero pedir ayuda a todos. Ayer lo hice en el sermón. Hoy recibí una ayuda, una idea que pienso ponerla en práctica. Necesito darle forma a 2, 3 detalles. La ayuda que estoy pidiendo es esta. ¿Cómo puedo, como pastor, darles facilidades a la iglesia, a los miembros, para que puedan volver a servir a nuestro Señor? Porque la pandemia nos ha limitado a acercarnos a las personas. No podemos hacer casi nada de lo que antes hacíamos. Y si bien es cierto que yo he tenido el privilegio de predicar, si no todos los días, casi todos los días desde que esto empezó, lo cual agradezco a Dios sobremanera, me entristezco y siento que me falta mucho cuando no estoy sugiriendo ni promoviendo actividades que empujen a otros a servir. Ayer fui le escribí a hermano Fabricio en cuanto el culto terminó por otra razón. Y él me puso, no, si aquí estoy, pastor, y voy para la misión en Santiago, Texacuangos. ¿De veras? Le puse. Sí, entonces de inmediato respondí, yo le sigo. Y al llegar allá había un grupo del ministerio de 100 días, habían como 10 hombres que llegaron a apoyar la misión, hicieron invitaciones. Desde luego ellos cumplieron todos los principios de bioseguridad, sus mascarillas, el alcohol, no acercarse a las personas. Me comentaron que invitaron a las personas a venir a la iglesia cumpliendo el distanciamiento, y yo podía ver el gozo en sus corazones de servir, de haber ido como hermanos, y yo sentí mucha envidia y pasión, porque dije, wow, ellos están volviendo a sentir el gozo de servir a nuestro Dios. ¿Cómo puedo empujar a otros, animarlos y decirles que debemos hacer algo? Sin romper todas las medidas que debemos tomar y que tomamos todos los días en nuestro trabajo secular, los que lo tienen. Así que alguien me escribió hoy y quiero decirles que voy a intentar hacerlo. Me dijo, hey pastor, ¿por qué no se inventa algo en donde nosotros podamos a nuestra casa invitar a alguien que ya es parte de nuestro clúster? Quizás un amigo o un vecino que ya está llegando desde hace rato por cualquier razón. Y ser parte de algo así como una reunión. Entonces, por favor, oren por esto, porque tengo una idea en mente que puede ayudar a muchos. Hacer un conversatorio. ¿Qué es un conversatorio? Este mismo programa, un día a la semana, no sé cuál, reunir a 2 o 3 cumpliendo las normas, claro, o mi misma familia, que sería mucho más fácil y a ellos se los tengo que plantear, en donde en la sala platicamos sobre esto, pero pensando en evangelizar a uno de nuestra familia que no es cristiano, para que después de que vean el programa puedan conversar y platicarlo y hablar de Jesús. Bueno,
No estoy seguro si eso va a satisfacer mis expectativas de querer animarlos, pero es mejor que no hacer nada. Así que por favor oren por mí si voy bien por un camino de un conversatorio. De hecho hoy casi lo empiezo. Hubo 1 o 2 o 3 hermanos con los que pudimos, y ahora que lo estoy diciendo, y si bueno, Fernando sé que me está escuchando, ha de estar diciendo, sí hombre, lo hubiéramos hecho. Pero en fin, a lo mejor Dios tiene planeado algo. Así es que gracias por acompañarnos, no hay nada más, ¿verdad? No. Y se cumplieron los 30 minutos. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Adiós a todos.